El millonario Alejandro Vargas regresó inesperadamente a la mansión de los Castillo tras el funeral de su mejor amigo Ricardo. Apenas cruzó el portón. Quedó paralizado. En medio del patio, la pequeña Sofía, de 6 años, empapada de pies a cabeza, abrazaba con desesperación un oso de peluche destrozado. Frente a ella, Carmen y Roberto reían cruelmente. Todavía con el balde vacío en las manos, la niña, con la voz quebrada por el frío y el miedo, murmuraba: «Papá, ¿a dónde se supone que voy a ir ahora?». En ese instante, Alejandro comprendió que las sombras que cubrían aquella casa no eran solo de la noche, sino de un pasado de traiciones que estaba a punto de salir a la luz. La tarde caía gris sobre Salamanca, y las campanas de la iglesia cercana todavía resonaban tras el funeral de Ricardo Castillo. En la gran casa familiar, las paredes parecían más frías que nunca. El silencio pesaba tanto que cada paso en el suelo de madera sonaba como un eco extraño. Sofía, con apenas 6 años, entró con los ojos enrojecidos, abrazando con fuerza su viejo oso de peluche, regalo de su madre fallecida hacía años. El cuerpo menudo de la niña temblaba todavía por el llanto, como si todo su pequeño mundo se hubiera derrumbado en un solo día. Carmen Ruiz, su madrastra, cerró la puerta con un golpe seco. Las lágrimas fingidas que había mostrado en el cementerio se habían evaporado en un instante. Sus labios se curvaron en una mueca helada y sus ojos, duros como piedra, se clavaron en la niña. Sofía, con un hilo de voz, murmuró: «Puedo ayudar en la casa, si quieres, mamá». Pero Carmen soltó una carcajada amarga. «Yo soy la dueña aquí y ahora. No intentes ganarte mi compasión». La niña se abrazó aún más a su peluche, hundiendo los dedos en la tela desgastada. En ese momento, la puerta principal volvió a abrirse. Un hombre entró arrastrando una maleta. El sonido de las ruedas sobre el suelo rompió el silencio como un trueno. Era Roberto Ponce, el hermano menor de Ricardo, un vividor que siempre había dependido de los éxitos de su hermano. Se dejó caer en un sillón, descorchó una botella de whisky y bebió un trago largo antes de mirar a Sofía con desdén. «Hola, sobrina. Desde ahora, ocuparé el lugar de tu inútil padre». Sofía retrocedió un paso, incrédula. «Tío, esta es la casa de mi papá». Carmen se acercó con una sonrisa torcida. «Tu padre está muerto. Ahora aquí mandamos nosotros. Y tú, cállate o lárgate». El corazón de la niña latía a toda velocidad. Roberto soltó una risa cruel. Se inclinó hacia adelante y escupió en el suelo. «Mírate, una parásita que solo sabe llorar. Tu padre fue un tonto al consentirte». Carmen, sin perder tiempo, la agarró del brazo con fuerza. Tomó la pequeña maleta que ya estaba preparada con algunas prendas viejas y la arrastró hacia el patio. El peluche fue arrancado de sus brazos y arrojado al suelo. Roberto lo pisoteó sin piedad. Sofía suplicó entre sollozos: «Prometo que seré buena. No hablaré más». Pero Carmen, con un balde de agua helada, gritó con rabia: «¡No eres mi sangre! ¡Fuera de mi casa!». El agua cayó sobre Sofía como una sentencia, la empapó de pies a cabeza, clavándose en sus huesos. Mientras la niña temblaba sin poder controlar el frío, el peluche, manchado de barro, yacía a su lado. Roberto observaba con burla. «Le queda bien, parece un cachorro callejero». Sofía, de rodillas en el suelo, juntó las manos como si buscara un milagro. «Papá, ¿a dónde voy a ir ahora?». Nadie respondió. Los vecinos, que miraban desde las ventanas, cerraron rápidamente las contraventanas. El miedo les impidió intervenir. La niña quedó encogida en medio del patio, con lágrimas que se confundían con el agua helada en sus mejillas. El silencio era tan cruel como las voces que la habían expulsado. Entonces, a lo lejos, un rugido de motor rompió la quietud de la calle. Un coche oscuro, elegante, se detuvo frente a la reja. Los faros iluminaron el rostro desencajado de Sofía, revelando cada gota de su sufrimiento.
Un hombre bajó lentamente. Vestía un traje impecable, pero sus ojos se clavaron en la escena con una mezcla de rabia y dolor. Era Alejandro Vargas, un millonario hecho a sí mismo, conocido en los periódicos financieros. Pero en ese instante no había rastro de frialdad empresarial en su mirada. El recuerdo de su propia infancia maltratada lo golpeó con fuerza. Se acercó al portón, observando a la niña empapada, abrazada a un juguete arruinado como a un salvavidas. El viento agitaba su chaqueta. Pero él no lo dudó. Abrió la reja, se inclinó y colocó su abrigo sobre los hombros de Sofía. El pequeño cuerpo temblaba bajo el calor del tejido. Ella lo miró con los ojos rojos, como si no pudiera creer que alguien se detuviera por ella. La manita de Sofía se aferró al borde del abrigo con desesperación, temiendo que desapareciera de un momento a otro. Alejandro apretó con suavidad su hombro y, levantando la voz hacia Carmen y Roberto, preguntó: «Ricardo lleva muerto menos de un día. ¿Y así es como tratáis a su hija?». El eco de sus palabras retumbó en el patio. Carmen parpadeó sorprendida, fingiendo un temblor de voz. «Alejandro, te equivocas. Solo intentaba enseñarle disciplina». Roberto, sin levantarse del sillón, lanzó una carcajada burlona. «Es un asunto familiar. No te metas». Alejandro, con la mandíbula apretada, dio un paso al frente. El aire se cargó de tensión. Sofía, tirando de la manga del abrigo, susurró apenas audible: «Tío, me van a echar otra vez». Alejandro bajó la vista, y en los ojos de la niña reconoció el mismo terror que él había vivido en su niñez. Respiró hondo. La levantó en brazos y pronunció con firmeza: «Ella viene conmigo». La escena quedó suspendida en un silencio espeso. Carmen apretó los dientes, Roberto soltó un resoplido. Pero ninguno de los dos encontró palabras. Alejandro cruzó el portón con Sofía en brazos, bajo la lluvia que empezaba a caer sobre las calles de Salamanca. La puerta de hierro se cerró tras ellos con un chirrido metálico, dejando a la casa sumida en sombras. La lluvia fina caía sobre Salamanca cuando Alejandro acomodó a Sofía en el asiento trasero del coche. La niña se aferraba a su oso empapado, con el miedo reflejado en sus ojos. Desde el retrovisor, Alejandro la observó y escuchó su susurro: «¿Usted también me dejará?». Él apretó el volante. «No, Sofía. Esta vez no estarás sola». Al arrancar, miró por última vez hacia la casa. Tras la ventana, Carmen apartaba las cortinas con gesto duro, mientras Roberto encendía un cigarrillo y sonreía con burla. Alejandro sabía que aquello era solo el comienzo. Había intereses ocultos, quizá papeles y bienes de por medio. El recuerdo de Ricardo, el amigo que lo había salvado de una infancia violenta, lo empujaba a no abandonar a la niña. Condujo hasta la Plaza Mayor, desierta y húmeda. Preguntó si tenía hambre. Ella negó con la cabeza, encogida en el abrigo. Reanudaron el camino hasta su ático. Al llegar, el portero don Pérez los recibió con un saludo breve, sorprendido por la niña empapada. En el ascensor, el contraste entre el millonario elegante y la pequeña temblorosa creaba una imagen extraña y conmovedora. Dentro del piso, Sofía se quedó inmóvil en el vestíbulo, intimidada por el espacio. Alejandro se inclinó. «Aquí estarás a salvo. Esta es tu casa». Ella lo miró con desconfianza, como si temiera creerle. En ese momento, el móvil de Alejandro vibró. «Has cometido un error. Ella no es tu responsabilidad». Guardó el mensaje sin mostrarlo y, con calma, llevó a Sofía a la cocina. Mientras preparaba sopa, ella murmuró: «Prometo no ensuciar nada». Alejandro sonrió. «Una casa es para vivir, no para exhibir. Aquí puedes ser niña». Poco a poco, Sofía comió algunas cucharadas, todavía lanzándole miradas furtivas, como si probara su sinceridad. Más tarde, en la habitación de invitados, se acurrucó bajo las mantas, abrazando el oso. Alejandro permaneció en la puerta hasta que se durmió. Recordó cómo Ricardo le había dado techo años atrás.
y comprendió que ahora era su turno de proteger. Antes de apagar la luz, oyó un murmullo desde la cama. «Papá, no me dejes». Con un nudo en la garganta, susurró. «No lo haré». Cerró suavemente la puerta. Afuera, en la calle oscura, un coche negro permanecía estacionado. Sus faros apagados como una amenaza silenciosa que aguardaba. La mañana siguiente, Salamanca amaneció con un cielo gris. El aire impregnado de humedad tras la lluvia nocturna. En el ático de Alejandro, Sofía despertó sobresaltada, abrazando a su oso como si temiera que alguien se lo arrancara de nuevo. Se levantó de puntillas, dobló cuidadosamente la manta, una costumbre aprendida en la casa de Carmen, y caminó en silencio hasta la cocina. Allí encontró a Alejandro ya vestido, preparando café y calentando leche. La miró con una sonrisa leve. «Buenos días, Sofía. ¿Dormiste bien?» Ella asintió tímidamente, aunque sus ojeras revelaban lo contrario. Mientras la niña desayunaba despacio, Alejandro recibió una llamada. Era el abogado Guillermo Mendoza, viejo conocido suyo en Madrid. Tras escuchar lo ocurrido, Mendoza fue directo. «Protege a la niña y conserva cualquier prueba. Iré a Salamanca lo antes posible». Alejandro colgó y observó a Sofía. La pequeña lo miraba como buscando una respuesta a todo el caos que la rodeaba. Él le acarició el hombro. «No estás sola. Vamos a arreglar esto». Más tarde, Alejandro decidió llevarla a caminar por la ciudad para despejarla. Pasaron frente a la Universidad de Salamanca, con sus muros históricos cubiertos de símbolos esculpidos. Sofía levantó la vista, maravillada, y preguntó con voz bajita: «¿Aquí estudian los niños buenos?» Alejandro tragó saliva antes de responder. «Aquí estudian los que tienen una oportunidad. Y tú también la tendrás». De regreso, cruzaron la plaza del Corrillo. En una esquina, se encontraron con doña Dora Valdés, vecina de los Castillo. La mujer, de cabello blanco y gesto preocupado, se detuvo al ver a la niña. «Sofía, te vi ayer». Alejandro la interrumpió suavemente. «Necesito que diga lo que vio». Dora miró a su alrededor, temiendo ser observada. Bajó la voz. Arrastraron a la niña al patio. Le echaron agua. Estaba temblando. Sus manos se apretaban al recordar la escena. «Tengo miedo. Ellos tienen dinero y contactos». Alejandro le habló con firmeza. «Si guarda silencio, Sofía nunca será libre. No estará sola. Yo la protegeré». Dora guardó silencio largo rato antes de asentir. Casi al mismo tiempo, apareció Francisco, un hombre sin hogar que solía rondar el barrio. Vestía una chaqueta gastada, y en sus manos llevaba un trozo de pan duro. Alejandro le ofreció un café caliente que acababa de comprar. Francisco lo aceptó y murmuró: «Vi cómo la arrastraban». Quise ayudar. Pero Roberto me fulminó con la mirada. «No tengo nada que perder, pero esa niña no merece sufrir como yo. Diré la verdad». Alejandro le estrechó la mano con gratitud. De regreso al ático, Sofía se quedó en el salón con un cuaderno y unos lápices que Alejandro había comprado. Dibujaba un árbol torcido bajo la lluvia. Y, en una esquina, un pequeño oso con lágrimas. Alejandro, desde el despacho, observó el dibujo con un nudo en la garganta. Comprendió cuánto daño llevaba dentro la niña. Esa noche, antes de dormir, Sofía le preguntó: «¿Me odian porque soy mala suerte?» Alejandro se arrodilló frente a ella. «No eres mala suerte. Eres la hija de Ricardo, y eso significa que eres fuerte y valiosa». Ella bajó la mirada, sus dedos acariciando las orejas rotas del peluche. Alejandro le colocó una manta ligera sobre los hombros. «Aquí no tendrás que pedir permiso para existir». Cuando la niña finalmente cerró los ojos, Alejandro volvió al salón. Encendió el ordenador y comenzó a escribir un correo a Mendoza. «Tenemos testigos dispuestos a declarar. Necesitamos protección legal cuanto antes». Guardó copias de los mensajes y cerró el portátil. De pronto, un destello lo sobresaltó. Desde el balcón, al otro lado de la calle, vio un coche oscuro estacionado. En el asiento delantero, una brasa de cigarrillo se encendía y apagaba.
Roberto estaba allí, vigilando en silencio. Alejandro corrió las cortinas con calma, respiró hondo y llamó a la seguridad del edificio. Su voz fue breve. Patrulla en el vestíbulo y el garaje. Tenemos compañía. Volvió a mirar hacia la habitación donde Sofía dormía, su respiración tranquila. Juró para sí mismo que esta vez no permitiría que la sombra del miedo la alcanzara. El amanecer en Salamanca trajo un cielo despejado, como si la ciudad quisiera ofrecer un respiro después de tantas sombras. Alejandro preparó un desayuno sencillo: pan tostado, aceite de oliva y un vaso de leche caliente. Sofía comió en silencio, pero de vez en cuando lo miraba, como si buscara confirmar que seguía allí, que no había desaparecido en la noche. Alejandro sonrió y le acarició suavemente el cabello. Hoy iremos a la biblioteca. Allí podremos encontrar respuestas. Horas más tarde, cruzaron el vestíbulo del edificio. Don Pérez, el portero, saludó con un gesto cómplice, observando a Sofía con cierta ternura. En la calle, la niña apretaba con fuerza la mano de Alejandro. Caminaron hasta la Biblioteca Pública de Salamanca, situada en un edificio antiguo con arcos de piedra. Dentro, el ambiente era cálido y silencioso, con estanterías interminables y lámparas que iluminaban mesas de madera pulida. En el mostrador los recibió Emilia Campos, bibliotecaria de poco más de 30 años, de cabello recogido y sonrisa amable. ¿En qué puedo ayudarles? Alejandro dejó una carpeta sobre el mostrador, copias del testamento, registros médicos y documentos de la empresa de Ricardo. Necesitamos verificar la autenticidad y las fechas. Emilia hojeó los papeles con mirada experta y asintió. Denme unos minutos. Mientras tanto, Sofía se sentó a un lado, hojeando un libro de cuentos ilustrados. Emilia regresó poco después con gesto serio. Aquí hay una discrepancia, dijo señalando un contrato fechado el 14 de marzo. Ese mismo día, según los registros del hospital, Ricardo estaba sedado por completo. No pudo haber firmado esto. Imprimió 2 copias y subrayó la incoherencia con tinta roja. Es prueba de que hubo manipulación. Sofía, con voz apenas audible, preguntó: ¿Me cree? Emilia se inclinó y le tomó la mano. Te creo. Y te ayudaré. La niña sonrió por primera vez desde que había llegado a casa de Alejandro. El millonario respiró hondo. Aquella prueba era solo el inicio. Pero era sólida. Al salir de la biblioteca, Alejandro recibió un mensaje del profesor Mendoza. He solicitado una orden de protección infantil temporal. Reúnan todas las pruebas y testigos. Esta tarde nos veremos en mi despacho. Alejandro respondió con un breve «Entendido». Luego se inclinó hacia Sofía. Hoy ha sido muy valiente. Ella abrazó su oso con fuerza. De camino al ático, pasaron frente a un kiosco de prensa. En la portada de un periódico local aparecía Carmen, fingiendo lágrimas y sosteniendo un retrato de Ricardo. El titular rezaba: El millonario Alejandro Vargas retira a la hija de los Castillo para quedarse con los bienes. Sofía se detuvo, leyó las palabras y bajó la mirada. Dicen que es culpa mía, susurró. Alejandro arrancó la portada con firmeza y la dobló. El ruido no es la verdad la construiremos juntos. Ya en casa, Alejandro encendió su ordenador y guardó copias digitales de todos los documentos. Luego se sentó junto a Sofía, que coloreaba en silencio. ¿Quieres ayudarme?, preguntó. La niña asintió tímidamente y juntos escanearon los papeles. Cada vez que Sofía presionaba el botón del escáner, Emilia, que había quedado en contacto por correo, confirmaba la recepción de los archivos en la base de datos pública. Esa tarde, Alejandro y Sofía viajaron a Madrid para reunirse con Mendoza. El despacho del abogado se encontraba en un edificio sobrio, con su nombre grabado en una placa de bronce. Allí los recibió Paula Verde, asistente legal, que ofreció a Sofía una taza de chocolate caliente. Mendoza apareció poco después, un hombre de cabello canoso y mirada tranquila. Tras escuchar los detalles, organizó todos los documentos y pruebas en un expediente. Tenemos testigos, grabaciones y pruebas de manipulación. Será suficiente para solicitar la tutela de emergencia.
Alejandro asintió, pero notó cómo Sofía se removía en su asiento. ¿Y si ellos vienen por mí?, preguntó con un hilo de voz. Mendoza respondió con serenidad. El tribunal puede protegerte. No estarás sola. La reunión se alargó hasta el anochecer. Al salir, la ciudad estaba envuelta en luces cálidas y tráfico denso. Sofía, cansada, se quedó dormida en el coche, apoyada en el hombro de Alejandro. Él la cubrió con una manta ligera, consciente de que aquella paz era frágil. De regreso al ático, Alejandro se asomó al balcón antes de cerrar las cortinas. Al otro lado de la calle, bajo un árbol, un coche oscuro permanecía inmóvil. Dentro podía distinguir la silueta de Roberto, con un cigarrillo encendido. Los ojos de ambos hombres se encontraron en la distancia. Alejandro no retrocedió. Corrió la cortina y marcó un número en su teléfono. Nos siguieron hasta la puerta. Escribió en un mensaje dirigido a Mendoza. Afuera. El coche no se movió. La amenaza era clara, como una sombra que no pensaba marcharse. La mañana siguiente, amaneció fría en Madrid. Alejandro llevó a Sofía a la biblioteca, donde Emilia la recibió con una caja de lápices de colores. «Puedes quedarte conmigo mientras tu tío atiende unos asuntos», le dijo con ternura. Sofía asintió, tranquila al sentir un espacio seguro. Alejandro le acarició la cabeza y le susurró. «Vuelvo enseguida». Se dirigió entonces al viejo barrio de Los Castillo. Subió hasta el apartamento 2B y llamó a la puerta de doña Dora Valdés. La mujer abrió con gesto cansado. Aún tenía los ojos rojos por la falta de sueño. «Lo vi todo», confesó casi en un susurro. Arrastraron a la niña. Le tiraron agua fría. Estaba temblando como una hoja. Alejandro le tomó la mano. «Necesitamos su testimonio. No estará sola». Dora dudó, pero finalmente aceptó colaborar, con la condición de tener protección. Al salir del edificio, se encontró con Francisco Molina sentado en una caja de madera. El hombre sin hogar aceptó un café caliente y relató lo que había visto. La arrastraron como un saco. Roberto me miró con odio. Pero esa niña no merece sufrir como yo. Hablaré. Alejandro le entregó la tarjeta de Mendoza y una cita para declarar. Ambos testigos quedaban confirmados. De vuelta a la biblioteca, Emilia había preparado un informe comparando fechas de contratos con los registros médicos. Ricardo estaba sedado cuando supuestamente firmó. «Esto prueba falsificación», explicó, mostrando la tabla con marcas rojas. Sofía observaba con atención, y por primera vez levantó la voz. «¿Entonces yo no estaba equivocada?» Emilia sonrió. «No, estabas diciendo la verdad». Esa tarde, Alejandro llevó a Sofía al despacho de Mendoza. Allí también esperaban Dora y Francisco. Paula Verde ofreció té caliente a todos. Mientras el abogado organizaba la documentación, la memoria USB, los informes técnicos del coche, las pruebas de la firma falsificada, tenemos lo suficiente para solicitar tutela inmediata y abrir causa por envenenamiento, afirmó con calma. La reunión se interrumpió cuando un golpe seco resonó en la puerta. Un mensajero había traído un sobre con fotografías. En ellas se veía a Alejandro entrando al juzgado con Sofía, acompañadas de titulares acusatorios en la prensa. El millonario secuestra a la heredera de los Castillo. Sofía palideció, escondiendo el rostro en el hombro de Alejandro. Él la sostuvo con firmeza. «No escuches esas mentiras». Mendoza frunció el ceño. «Es parte de la estrategia de Carmen y Roberto. Intentarán girar la opinión pública». Al caer la tarde, regresaron al ático. Alejandro preparó una cena ligera y Sofía, aún asustada, apenas comió. Antes de dormir, se sentó junto a la ventana y habló con su oso. «Mamá, papá, no quiero volver allí». Alejandro la escuchó desde el pasillo, con un nudo en la garganta. Encendió el ordenador y revisó de nuevo los archivos técnicos del coche. Allí encontró registros alterados en la unidad de control, fechados justo cuando Roberto solía llevar el vehículo al taller. Llamó a un ingeniero de confianza, que confirmó.
Esto fue manipulado a propósito. No fueron los frenos, fue la EQ. Se necesitaba acceso directo y conocimiento avanzado. Alejandro apretó los dientes. La prueba contra Roberto se volvía más clara. Esa noche, mientras Sofía dormía, Alejandro se asomó al balcón. En la acera de enfrente, un coche negro seguía estacionado. El brillo de un cigarrillo revelaba la silueta de Roberto. Ambos se miraron a distancia. Alejandro cerró las cortinas y reforzó las cerraduras. Después se sentó en el suelo, apoyado contra la puerta de la habitación de Sofía. Juró en silencio. Esta vez, no perderás tu hogar. Al amanecer, un mensaje de Dora rompió el silencio. Su ventana había aparecido rota con un ladrillo en el suelo, y una nota dentro que decía, «Cállate». Al mismo tiempo, Francisco fue atacado en un callejón. Golpeado por desconocidos. Herido, aún tuvo fuerzas para decir, «No me callarán, la niña merece justicia». Alejandro documentó todo y llamó a Mendoza. El abogado respondió con calma. Presentaremos estas pruebas como intento de intimidación de testigos. Esto solo fortalece nuestro caso. Alejandro colgó, pero dentro de él la rabia hervía. Aquella tarde, Sofía se acercó con ojos llenos de lágrimas. Si no estuviera aquí, nadie sufriría por mí. Alejandro se arrodilló, tomándola de los hombros. No, Sofía, ellos son culpables, no tú. Tú eres la razón por la que luchamos. Al día siguiente entrarían juntos al tribunal de familia. La batalla estaba a punto de comenzar. El amanecer en Madrid llegó cargado de tensión. Alejandro tomó la mano de Sofía al entrar en el tribunal de familia. La niña, abrazada a su oso, parecía más pequeña que nunca. A un lado de la sala, Carmen fingía llanto con un vestido negro, y Roberto mantenía el gesto frío. El abogado defensor acusó: «Mi clienta fue despojada de su hija por Alejandro Vargas. Esto es un secuestro». Alejandro replicó con firmeza: «Sofía fue humillada, arrastrada y empapada con agua helada. Tengo testigos». La jueza ordenó traerlos. Doña Dora declaró temblando: «Vi a Carmen y a Roberto echarle el balde encima». Después Francisco, con voz ronca: «Quise ayudar, pero Roberto me miró con odio. Esa niña no merece sufrir así». El silencio llenó la sala. Mendoza presentó la memoria USB escondida en el oso. La voz de Ricardo sonó clara: «¿Qué es este frasco? No lo necesito». Luego el susurro de Carmen: «Déjale beber más. Que se muera». La sala contuvo la respiración. Roberto gritó: «Es falso». Mendoza mostró los informes técnicos del coche. La unidad de control fue manipulada. Las fechas coinciden con cuando Roberto llevaba el vehículo al taller. Entonces Sofía, con voz pequeña pero firme, se levantó. «Si me quisieran, no me habrían echado agua, ni se habrían reído de mí». Sus palabras quedaron grabadas en el acta. La jueza golpeó el mazo. Orden de protección inmediata. Tutela temporal para Alejandro Vargas. Arresto de Carmen Ruiz y Roberto Ponce por abuso y fraude. Los oficiales se acercaron. Carmen se derrumbó. Roberto quedó rígido mientras las cámaras captaban el momento. Sofía lloró en brazos de Alejandro. «Me queda alguien». Él la estrechó con fuerza. «Siempre me tendrás a mí». Aquella tarde cambiaron las cerraduras de la casa. Pronto llegaron Emilia con libros, Dora con cortinas de colores y Francisco con estanterías de madera. Mendoza revisaba cada papel, mientras Linda traía sopa caliente. El antiguo hogar se transformaba poco a poco en el faro de luz. Un espacio donde reinaba la esperanza. En Nochebuena, Sofía colgó la foto de su padre en su habitación recién pintada. Alejandro le entregó una bufanda morada y una carta de Ricardo. «Confía en Alejandro, porque yo confié en él más que en nadie». Sofía la abrazó contra su pecho. Un año después, el centro estaba lleno de niños cantando villancicos. Mendoza trajo la sentencia final. Carmen y Roberto habían sido condenados. Sofía, con su bufanda ondeando, corrió hacia Alejandro.
Papá, ya no tengo miedo. Él respondió con lágrimas en los ojos. Y nunca volverás a estar sola. Fuera comenzaba a nevar. Dentro, las luces del faro de luz brillaban como la promesa de un nuevo comienzo. Hubo un momento en que aquella niña, empapada y temblando bajo la lluvia, parecía condenada a la soledad. Sin embargo, un gesto de bondad abrió un camino distinto. La mano extendida de un hombre que decidió no repetir los errores del pasado. Si esta historia ha tocado algo en ti, cuéntanoslo con un comentario sencillo. Escribe el número 1 si te pareció valiosa, o el 0 si crees que pudo haberse contado de otra forma. Así sabremos qué sienten tus propios recuerdos al escucharla. Lo que ocurrió en estas páginas no es solo el rescate de una niña indefensa, sino la transformación de un adulto que aprendió a sanar sus heridas, protegiendo a otro ser. Alejandro no solo ofreció un techo, ofreció pertenencia, ofreció tiempo, ofreció memoria. Y Sofía, con su inocencia, le recordó que la verdadera fuerza no reside en la riqueza ni en los títulos, sino en el valor de sostener la mirada de un niño y decir, no estás sola, la enseñanza es clara y eterna. El amor sincero tiene el poder de rehacer lo roto. La vida siempre nos pone frente a oportunidades para redimirnos. Y muchas veces esas oportunidades tienen el rostro de quienes menos lo esperamos. La bondad, aunque parezca frágil, puede cambiar destinos. La familia, aunque se construya desde cenizas, puede volver a levantarse más fuerte. Como una lámpara encendida en la ventana de una aldea, un solo acto de compasión basta para guiarnos en las noches más oscuras. Quizá en tu propia vida recuerdes un momento donde alguien te tendió la mano sin pedir nada a cambio. O tal vez tú fuiste quien dio esa ayuda silenciosa. Ese es el hilo invisible que nos une. La certeza de que nadie debería caminar solo. Porque todos, sin importar la edad o el pasado, merecemos sentirnos parte de un hogar. Por eso, hoy más que nunca, vale la pena detenerse y pensar. ¿Qué gestos pequeños puedo ofrecer para encender luz en la vida de otro? Una palabra amable, un recuerdo compartido, una silla vacía que se convierte en lugar de compañía. Todas esas cosas pesan más que el oro. Si esta historia ha despertado un eco en tu corazón, guárdala contigo y compártela con alguien que lo necesite. Porque nunca sabemos cuándo nuestra voz puede ser ese faro que otro está buscando en medio de la tormenta. Y recuerda, cuando la oscuridad parece ganar terreno, siempre hay un faro de luz esperando que alguien lo encienda.